Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu y oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque tú, a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran los indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Bueno, gracias a Dios por la compañía del hermano Reinel con nosotros esta tarde. Es tan veterano también de las leyes del Señor, tanto en el campo misionero como aquí en Colombia, en el trabajo de la edificación y organización de la iglesia. Y
Gracias a Dios por él. Y aquí estamos para completar el Parque de los Nevados. El hermano Ezequiel también ya es parte del Parque de los Nevados. Entonces, gracias a Dios por ellos. Y también quiero agradecerles a todos ustedes por esta semana tan preciosa que hemos pasado. Hemos disfrutado de su compañía, de la comunión con ustedes, con el Señor. Y noten que las cosas están aflojando. Ya esta tarde están como más sueltos para adorar a Dios, para glorificar a Dios, porque es que el corazón es duro, pero la palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra y es la espada que parte el alma, el espíritu y las coyunturas. Entonces, esa acción de recibir la palabra de Dios va poniendo al corazón en una condición sensible, porque el Señor está en su iglesia. Como aprendimos esta mañana, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y nació la iglesia, y desde entonces el Espíritu Santo está en la iglesia. Lo que pasa es que hay gente que tiene el corazón tan duro que no perciben la presencia del Espíritu. Pero por eso necesitamos el quebrantamiento de corazón para tener un corazón sensible, y eso lo prometió el Señor. No es un esfuerzo tuyo, sino que Él dijo: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, un corazón sensible que perciba la presencia del Señor, no solamente en el culto, sino en todo lugar, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y en todo lugar. Gloria a Dios. Aquí viene otro veterano, el hermano Arturo Rojas. Bueno, otro nevado más. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermano querido. Dios le bendiga, hermano. Cállese. Sí. Tiene que ayudarlo. Así que, hermanos, me voy muy contento de haber tenido esta oportunidad. Quiero agradecer al hermano Ezequiel por la invitación y a la hermana Amanda por su atención. Me voy a ir con unas libritas más, porque la hermana le da a uno comida, pero buena y bastante. Entonces, gracias a Dios por todo lo que ha pasado esta semana. Dios mediante, mañana viajo con el hermano Renel para Pereira, a la asamblea. De ahí voy a Bucaramanga, de ahí a Bogotá y de ahí a la Florida. Entonces, espero que ustedes sigan orando por la obra misionera en todo este continente, desde el Canadá hasta la Argentina. Todas estas naciones hay misioneros, hay pastores, hay obreros, hay maestros de la escuela dominical, hay líderes de las congregaciones o de las iglesias, y todos nosotros tenemos el privilegio de ser colaboradores de Dios. Así lo dice el Señor, porque vosotros, colaboradores de Dios, somos vosotros edificio de Dios. Aleluya, aleluya. Bien, hermanos, esta mañana vimos en el Evangelio de Juan y en los Hechos, vimos las abundantes promesas del Señor Jesús sobre la promesa del Espíritu Santo. Vimos quienes lo reciben. Es para los hijos, para las hijas y para los siervos. Y aprendimos para qué recibimos el Espíritu Santo.
no es para darnos una gozadita, sino que el Espíritu Santo vino para ejercer 9 funciones en la vida del creyente: morar, enseñar, recordar, hacernos testigos, redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio, guiarnos a toda la verdad, enseñarnos a adorar. Para eso es que viene el Espíritu Santo. No es para que usted se dé una corridita aquí por el templo. Eso lo hacen los niños. Entonces, y el apóstol Pablo agregó 2 más. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y 9, el Espíritu vino para impartir los dones del Espíritu y operar los dones del Espíritu. O sea que por eso necesita recibirlo, y lo va a recibir porque el Espíritu va a operar en su vida. Aleluya, no es una emoción. Produce una emoción, pero no es una emoción, es una unción real. Aleluya, que ejerce una operación, una función en la vida del creyente. Vea, como testimonio les voy a decir esto. El año pasado, en el mes de septiembre, allá en la ciudad de Sherbrooke, en Canadá, estaban 2 jóvenes hablando en lenguas y entró un musulmán. Y el musulmán se sorprendió, dijo: ¿cómo sabe usted mi idioma? Y no solamente se sorprendió de que Dios le estaba hablando en su propio idioma, en árabe, a través de un muchacho que estaba hablando en lenguas, sino que él reconoció que Jesús es el verdadero Dios y no Alá. El eslogan de ellos es: solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Pero cuando él escuchó ese mensaje en su propia lengua de un muchacho que no sabía árabe, entonces lo llevó a reconocer que Jesús era el verdadero Dios y se bautizó, y ahí está en la congregación. Eso fue el año pasado. Entonces, eso es lo que hemos leído aquí en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Uno de los grandes problemas que tenían los corintios era que tenían desórdenes en los cultos. Por eso leímos ahí en el texto que dice: si todos se reúnen en un solo lugar y hablan lenguas, entran los indoctos y los incrédulos y no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, por todos es convencido, se postrará, como sucedió ese día, reconociendo que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ponga allí Primera de Corintios capítulo 12, los primeros 3 versículos. Primera de Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si Dios no quiere que desconozcamos lo que Dios le ha dado a la iglesia, lo que Dios ha provisto para nuestra edificación, para nuestra perfección. Entonces, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie va a comprender el señorío de Jesucristo sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como hemos aprendido, vino para morar, para enseñarnos.
para guiarnos a toda la verdad, para hacernos testigos, para hacernos adoradores. Entonces, por eso es que usted necesita el bautismo del Espíritu Santo, así tenga 30 años o 40 de convertido. Si no lo ha recibido, bueno, usted se ha perdido de algo durante todos esos años por no haber recibido esa promesa que está en la iglesia para que todo el que cree la reciba. Entonces, por eso se escribió estos 3 capítulos, 12, 13 y 14. El capítulo 12 enumera los dones del Espíritu, que son 9, y los clasifica en 3 grupos. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el que lo hace es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Hay 3 grupos: ministerios, operaciones y dones. Aleluya. Siga ahí poniendo el 12 ahí, en adelante. Ahí está. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son manifestaciones del Espíritu para provecho del creyente y para provecho de la iglesia. Entonces, si uno no cree estas cosas, uno se está perdiendo de algo muy importante. Entonces, el capítulo 13, el apóstol señala el amor como lo que debe motivar el anhelo y el uso de los dones. Es decir, los dones no son para gloria del que los tiene, no son para vanidad, sino que los dones se deben anhelar por amor y para servir por amor. O sea, el amor debe ser lo que debe motivar el anhelo de obtener los dones. Y capítulo 14 explica la función de los dones en la congregación, en la iglesia. Porque eso funciona es cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados. Entonces vuelva al capítulo 14 y comience ahí del verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque mayor es el que habla, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. El que profetiza edifica la iglesia. Hay 3 clases de lenguas. La primera es la señal de haber recibido el Espíritu Santo. La dijo el Señor Jesús en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés en Jerusalén, lo que sucedió en Samaria cuando Felipe les predicó, lo que sucedió en Cesarea cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, y lo que sucedió en Éfeso cuando Pablo llegó a esa ciudad, según los Hechos 19. En todas las partes donde nació la iglesia o comenzó la iglesia, las señales se cumplieron. Porque ahora hay personas que piensan que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario. Es más, por ahí algunos han dicho que como no dice que los 3,000 hablaron en lenguas, que como no dice que los 5,000 hablaron en lenguas, entonces que no es importante. No, es que la Biblia no habla de todos los detalles, porque si la Biblia hablara de todos los detalles de 4,100 años, ni en un barco nos cabría la Biblia.
Entonces la Biblia habla de las cosas principales. Entonces, donde quiera que nace la iglesia, y Colombia no fue la excepción. ¿Cómo llegó el evangelio a Colombia? Los hermanos Bertol, que eran misioneros en Bolivia, fueron a Canadá y el hermano Stern los invitó a una convención. Y ellos hablaron de Sudamérica. Y entonces el hermano Larser levantó su mano en esa convención diciendo que él quería venir a Sudamérica. Resulta que cuando el hermano Larser vino a Colombia, los hermanos Bertol tenían una casa rural en el oriente de Santander, en Málaga, en una vereda que se llamaba El Salado. Ellos entraron poniendo una escuela porque en ese entonces predicar el evangelio no era fácil. Pero estos hermanos Bertol, ellos no conocían la doctrina del nombre. Entonces el hermano Larse, cuando llegó a Bucaramanga, él fue y los visitó y ellos tenían un grupo y él les dijo: ¿por qué no bautizamos a los hermanos en el nombre del Señor Jesús y veamos a ver qué pasa? Y los bautizaron en el nombre de Jesús y ahí fue donde primero en Colombia cayó el Espíritu Santo. Porque donde comienza la iglesia, Dios cumple las señales. Eso es inmancable. Eso produjo una gran persecución y vino el cura con una pandilla y le prendió candela a la casa. Era una casa pajiza, techo pajizo y de tablas, y los hermanos salieron salvando el pellejo. Entonces eso se extinguió allí por esa situación, porque la gente se esparció. Los hermanos Bertol se fueron a los llanos y comenzaron una congregación allá que se llamó la Iglesia Libre, y el hermano Larse siguió en Bucaramanga comenzando la iglesia en la que hoy nosotros estamos. Entonces, donde quiera que se predica el evangelio, se cumplen las señales. Id y predicad el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. El que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba. Ellos salieron predicando por todas partes y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Entonces, por eso, aquí en Cali, en el 2014, en el siglo XXI, eso todavía es la realidad. Todo el que cree debe pedir. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, capítulo 11 de Lucas, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración, no es algo para rezarlo. Y cuando les habló del Padre Nuestro, después les dijo: ¿qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pez le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid y recibiréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe,
todo el que busca halla, y todo el que toca se le abre la puerta. Entonces, hermanos queridos, los que no han recibido el Espíritu Santo, ustedes no saben lo que se están perdiendo. Entonces ya les dije cómo es el asunto esta mañana. Si es que su corazón no percibe la presencia de Dios, tiene que pedirle al Señor que le quebrante esa piedra y escuche la palabra de Dios, que es el martillo demoledor. Aleluya. Entonces hay algunas confusiones entre algunos creyentes por las lenguas, porque ahora hay algunos hermanos y hasta pastores que le preguntan al creyente: ¿usted ha hablado en lenguas? Esa no es la pregunta. Si Pablo le hubiera hecho esa pregunta a los efesios: ¿ustedes han hablado en lenguas?, ellos le hubieran dicho: sabemos hebreo, sabemos griego y sabemos latín, porque lengua es idioma. Pero eso no fue la pregunta que les hizo. La pregunta que les hizo fue: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque esa es la promesa del Señor. Amén. El Señor prometió el bautismo del Espíritu Santo, y Pablo les preguntó, Hechos 19, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay miles de evangélicos que no saben para qué es el bautismo del Espíritu Santo. Los efesios eran discípulos de Juan. Juan había predicado 20 años atrás. O sea que cuando Pablo llegó a Éfeso, eso fue 20 años después de que Juan había predicado que tras él venía el que bautizaba con el Espíritu Santo, pero esto no lo sabía. Entonces les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era correcto. El bautismo de Juan era solo para los israelitas, para preparar al pueblo para que recibieran al Mesías. Entonces Pablo les explicó eso y dice: cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos 12 hombres. Con esos 12 hombres comenzó la iglesia en Éfeso, que era la capital de Asia Menor. Entonces, en todos los lugares la gente recibió el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Las lenguas no son el Espíritu Santo. Las lenguas son una señal visible y audible de que una persona recibió el Espíritu Santo, porque el Espíritu es invisible. Nadie puede ver en qué momento una persona recibe el Espíritu Santo. Por eso Dios dio esa señal. Lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, pero él no lo conocía, porque Juan fue un hombre ermitaño, fue un hombre que vivió en el desierto, no en el pueblo, no en la ciudad. Jesús nació en Belén, huyó a Egipto, volvió a Nazaret y allí se crió. Entonces ellos no se conocían físicamente. Pero Juan dice, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que él no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu como paloma y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice: yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea, la paloma, que era una señal visible, no era para Jesús, era para Juan. Entonces por eso Juan lo presentó: he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Ya esta mañana les expliqué que Pentecostés es el día 50 después de la resurrección de Cristo. ¿Cómo llegó el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes en oración y ruego, y de repente vino un viento, un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas humanos. Por eso los habitantes de Jerusalén que se reunieron allí se sorprendieron. Dice, ¿cómo siendo estos galileos hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Porque ellos que conocían esos idiomas sí estaban entendiendo lo que los 120 hablaban en otras lenguas. Habían partos, medos, elamitas, capadocios, mesopotamios, cretenses, árabes, romanos, egipcios. Habían como 15 nacionalidades ese día allí. Y cuando los 120 estaban hablando en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, entonces ellos se sorprendieron. ¿Cómo estos, siendo galileos, hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Lo mismo pasó en la casa de Cornelio, capítulo 10 de los Hechos. Partiendo del verso 43, Hechos 10, 43. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Escuchen eso. A ver, muchachos. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Los que estaban por allá fuera de órbita no recibieron nada. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se espantaron, diciendo, también Dios ha dado el Espíritu Santo a los gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Estaban entendiendo lo que en otras lenguas ellos hablaban. ¿Sí puso el texto ahí? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban. Si una persona habla en lenguas y el vecino no conoce ese idioma, pues no sabe lo que está diciendo. Pero ellos sí entendían eso. Entonces las lenguas son la señal de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No hay otra señal. Pero la evidencia de que el Espíritu Santo habita en una persona es el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque algunos aún han despreciado las lenguas porque a veces se han encontrado con personas que hablan en lengua y tienen mal testimonio. Entonces dice, no, pero ¿cómo es que recibió el Espíritu Santo y tiene mal testimonio? No. Es que a veces hay lenguas imitadas, lenguas mecánicas, que algunos se las aprendió del que estaba al lado. Pero el Espíritu Santo, como he dicho, viene para hacer una obra en la vida del creyente. Aleluya. Y siempre que existe lo falso, es prueba de que existe lo verdadero. Existe un reloj chiviado, pero esa es una copia de uno genuino. Es una imitación de lo genuino. Hay cuadros legítimos de los grandes artistas, pero hay otros cuadros que son pirateados. Entonces, la falsedad
no quiere decir que no existe lo real, sino que por el contrario, confirma que tiene que ser una cosa real. Aleluya. Entonces, la primera función o manifestación de las lenguas es la señal visible de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que lo han recibido y no volvieron a hablar en lenguas, pero el fruto ha demostrado que tienen el Espíritu. El fruto del Espíritu, no el fruto del arrepentimiento, porque algunos confunden el fruto de arrepentimiento con el fruto del Espíritu. Los discípulos habían dejado todo, no solamente el pecado, habían dejado al papá, a su familia, la barca, las redes. Y como aprendimos esta mañana en el capítulo 16 de Juan, verso 12, Jesús les dijo, después de 3 años y medio, muchas cosas tengo que decirles, pero no las pueden llevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Y por eso fue que ellos, una vez que el Señor se fue al cielo, ellos se fueron al aposento alto a esperar esa promesa. Número 1, obedeciendo. No se vayan de Jerusalén. Asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido de poder de lo alto. Número 2, esperando la promesa que Él les dio. Y número 3, estaban unánimes y juntos. Estaban en lo que estaban. No estaban en otra cosa. Entonces, como llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, porque estaba prometido para esa ocasión. Entonces, esa es la primera función de las lenguas. Pero lo que leímos ahí en el capítulo 14 son otras lenguas. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Estas segundas lenguas no las entiende sino Dios, ni el diablo. El diablo, aunque es multilingüe, ahí tiene que quedarse como un bobo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Esas son lenguas de adoración y de intercesión, que las habla el que ha recibido el Espíritu Santo. Esas son lenguas de edificación. Por eso Pablo dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces esas lenguas son las que uno habla cuando está orando, cuando está adorando. Y cada vez que usted lo haga, pues hable en lenguas, porque esas lenguas son de adoración, de intercesión y de edificación propia. Dios usa su instrumentalidad para interceder por alguien y por algo que tú no sabes. O Dios te está edificando porque va a tener que enfrentarse a una situación y necesitas tener la fuerza y el vigor del Señor. Esas son, repito, lenguas de adoración. Hay quienes han cantado en lenguas de intercesión y para edificación propia. Esas son las lenguas que dice Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si usted recibió el Espíritu Santo y cuando ora o cuando canta, habla en lenguas, pues hágalo. Pero no es para hacer a la larga que todo el mundo sepa. No es para hacer una laraca, no. Esa iglesia para edificación tuya, para interceder, porque Dios te está usando para interceder por alguien o para adorar. Y luego vienen las terceras lenguas, que es el don de lenguas.
Las primeras dos no son don de lenguas. El que mucho habla en lenguas no es que tiene el don de lenguas. No es como la filosofía antioqueña, que el que más saliva tiene come más hojaldra. Esa es la filosofía paisa. No, no es que el que más que habla en lenguas es el que tiene el don de lenguas, no. El don de lenguas es para traer un mensaje. Lo que les acabo de decir, que sucedió allá en Canadá el año pasado, ese es el don de lenguas. Un hermano estaba hablando en lenguas, pero estaba dándole un mensaje a ese musulmán que no conocía a Jesucristo, que solo conocía a Mahoma y al Dios de los maometanos, que se llama, ya lo dije hace un rato, se les olvidó, Alá. Cuando tú dices, ojalá venga el hermano, está diciendo si Alá quiere. Ese es un arabismo que hay en el idioma español, porque los árabes gobernaron a España 8 siglos, y en el español hay arabismos. Cuando usted dice, ojalá el hermano termine, está diciendo si Alá quiere. Así que estas lenguas están en el verso 22, 14, 22 de 1 Corintios. 14, 22. Aleluya, gloria a Dios. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las primeras lenguas, ¿para quiénes son? Para los creyentes. Para los creyentes. Las segundas lenguas, ¿para quiénes son? Para la iglesia, para los creyentes. Pero estas no son para los creyentes, sino para los incrédulos, porque este es para traer un mensaje. Para traer un mensaje a una persona que necesita oír el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Los judíos que se han convertido en estos 20 siglos, porque el judío que se convierte ya deja de ser judío. Estos mesíacos realmente no son convertidos, porque ellos siguen judaizando. Y la palabra de Dios dice que en Cristo no hay judío, ni griego, siervo, ni libre, varón, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por un espíritu fuimos bautizados, incorporados en el cuerpo de Cristo. Entonces ya no somos ni gentiles, ni judíos, sino que somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces así como este musulmán el año pasado se convirtió ahí en Sherbrooke, hay judíos que se han convertido a lo largo de estos 20 siglos y han ingresado a la iglesia porque han oído el mensaje en su propio idioma por una persona que estaba hablando en lenguas, trayéndoles un mensaje. Ese es el don de lenguas. El don de lenguas no es para hablar kilométricamente en lenguas, sino para traer un mensaje. Entonces volvamos a repetir los versículos, los primeros versículos, para que entendamos estas funciones. Vuelve y ponga 1 Corintios partiendo del verso 1. Y ojo, hermano, usen los ojos. Los ojos y los oídos son las autopistas al cerebro. Si no las usa, no te llega nada. Si las usa, te llega al cerebro.
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sigan. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende ante que por el Espíritu hable misterios. Estas son lenguas de intercesión, de adoración y de edificación propia. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar en el Nuevo Testamento no es como en el Antiguo Testamento. El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Mateo 11:13 dice, todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y los valientes lo arrebatan. Entonces, la profecía en la iglesia es a través de ese don que hablamos, que trae un mensaje que a veces tiene interpretación al lenguaje materno, y también profecía es verter el conocimiento de Dios sobre el pueblo basado en la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo aquí es eso, profetizando. No inventándome una cosa rara, sino vertiendo el conocimiento de la profecía, de la palabra de Dios a ustedes. Entonces, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para exhortarlo. Exhortar es animar, no es regañar. Edificación y consolación. Esa es la función de la enseñanza, de la profecía. ¿Qué sigue diciendo? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos hablasen lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Sí, si uno habla en lenguas, pero no hay traducción, entonces la gente no recibe ningún provecho. Por eso más adelante dice, ahora hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovecharía a ustedes que toda esta semana yo me hubiera puesto a hablar en lenguas aquí? Un hermano me preguntó, un pastor me preguntó, oye hermano, ¿y usted por qué no habla en lenguas cuando predica? No, porque la predicación es para exponer el evangelio, para enseñar, ahí lo dice Pablo. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía? Si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas como la cítara y la flauta, si no dieren sonido, distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la cítara o con la flauta? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo será lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Qué más? 11. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen su significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificar de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Siga. Porque si yo oro en lengua desconocida,
mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto porque no sé lo que estoy diciendo. Pues ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré con entendimiento. También cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea que cuando uno tiene esas ocasiones, yo hablo en lenguas cuando estoy orando. Pero cuando estoy en el púlpito tengo que predicar, tengo que enseñar. Porque no, a usted no les va a aprovechar en nada que yo me ponga a hablar en lenguas. A menos que sea un mensaje. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos. Pero en la iglesia, o sea, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con sentido, con mi entendimiento, para enseñar también a otro, que 10,000 palabras en lengua. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí esta semana. ¿Han aprendido algo o no? Ah, bueno. Entonces, por eso es que ustedes necesitan orar por su pastor y por todos los pastores, para que el Señor nos dé palabras. Vea, Pablo fue apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Operó los 9 dones del Espíritu, pero a él no le daba vergüenza escribir en las cartas: hermanos, orad por mí, para que me sean dadas palabras en el abrir de mi boca, para hacer notorio el Evangelio como conviene. Nosotros necesitamos la ayuda de la iglesia, del pueblo de Dios, que ore por sus ministros. Aleluya. Entonces Pablo está regulando, organizando cómo funcionan los dones del Espíritu en la iglesia, para que no nos pase lo de los corintios. Los corintios se reunían en un solo lugar a hablar todos en lenguas. Y la gente pues dicen, bueno, ¿y qué le pasará a estos? Porque no sabe lo que está pasando. Pero si usted explica, entonces sí sabe lo que está sucediendo. Seguimos. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, porque ellos no entienden nada de lo que está pasando. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y de cierto se postrará, lo oculto de su corazón se hará manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aleluya, aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo vino a su vida para ejercer esas funciones. Y por eso cada cristiano debe tener un devocional en su vida. Es decir, usted debe tener 1 hora o media hora o lo que sea en la mañana, en la noche o en la tarde, en la hora que le quede mejor, para tener su devocional con el Señor. Y ahí es donde el Señor va a operar lo que usted necesita. El verso 18 de 2 de Corintios capítulo 3 dice: por tanto,
todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, no fuimos o seremos, somos presentes, transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en su vida, es porque Él va a operar, a transformar. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no como Moisés que ponía un velo, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en lo que había de ser abolida. Nosotros a cara descubierta, como cuando tú te miras en el espejo. ¿Para qué te miras en el espejo? Para ver cómo está la cariñosa, ¿no? Entonces, así nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ese es el momento en que Dios va a operar. No es para que tú te pongas a correr o a bailar o a hacer. Todas esas cosas sucedieron porque la iglesia era infantil, la iglesia era niña. Y el niño solo actúa por los sentimientos. ¿Por qué actúa por los sentimientos? Porque no tiene conocimiento. Por eso dice Pablo, no seáis niños en la manera de pensar, sino sed niños en la malicia. Ahí en el capítulo 13 de 1 Corintios dice, cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces la iglesia no nace grande, los niños no nacen con bigote. Todo el que nace, nace pequeño. Un niño, un animal, una planta, pero nace para crecer. Y hay que crecer en el conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dese un saltico ahí, hermano, de la computadora. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por las preciosas y grandísimas promesas que recibiste de Él, fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo. Todo lo que Dios tiene para la iglesia ya ha sido consignado, depositado. Y nosotros lo recibimos por el conocimiento, por las preciosas y grandísimas promesas que recibiste de Él, fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina. Por eso necesitas recibir la promesa del Espíritu Santo, porque esas promesas son las que nos hacen partícipes de esa naturaleza, y esa naturaleza es la que repele el pecado, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa naturaleza cristiana es la que repele el pecado. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 14, donde estábamos, versículo. Aleluya, gloria al Señor. El verso 26, ya lo dijimos ayer, pero vale la pena decirlo otra vez. Ahí está el orden del culto pentecostal. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Para qué nos reunimos? El uno tiene salmo. Salmo es alabanza. La iglesia se reúne para darle a Dios lo que Dios demanda. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Venid a sus atrios y traed ofrenda. No está hablando de plata, sino de alabanza. Venid, cantemos alegremente a la roca
roca de nuestra salvación. Cantad a Jehová toda la tierra. Venid ante tu presencia. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Los salmos están llenos de invitación, de exhortación a alabar y adorar a Dios, a reconocer sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¿Cuánta gente ha sido enriquecida por el Señor y se han olvidado? Por eso no están aquí. ¿Cuánta gente ha pasado por este tabernáculo? Pero algunos no vienen al culto porque no saben. Piensan que esto es una tradición o un deber. No. Venimos al culto a darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y el Señor dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Si usted quiere recibir, primero tiene que dar. Dad y se os dará. Si usted da una sonrisa, le devuelven una sonrisa. Si usted pone la cara de revólver, el otro se la pone de escopeta. Porque lo que tú das, eso va a recibir. Entonces, lo primero en el culto es la alabanza. Hay hermanos que no vienen sino a comer. No vienen a alabar, no vienen a darle a Dios lo que le corresponde. Entonces, muchas veces vienen a la hora de la enseñanza, pero no entienden porque no han preparado el corazón, no han preparado la mente. La alabanza y la oración apareja la mente, el corazón. Usted viene del trabajo, seguramente tuvo problemas con el jefe, o una maquinaria se le rompió, o viene de la casa y tuvo problemas con la mujer o con los hijos. Entonces viene con todas esas cosas en la cabeza y le cuesta trabajo sintonizarse con la presencia de Dios. Pero si usted viene y ora y está listo para alabar a Dios, cuando viene la predicación, su mente está como un relojito suizo. Despierto, listo para percibir. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os congregáis? El uno tiene alabanza, el otro tiene doctrina o enseñanza. O sea, lo segundo en importancia es la enseñanza. Y lo tercero, el otro tiene lengua, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea que el culto tiene un punto de partida, la alabanza. Uno no comienza el culto pidiendo, sino dando. Luego viene la enseñanza. La iglesia viene para ser instruida, para ser alimentada, para ser edificada, para ser exhortada y a veces para ser amonestada también. A veces, sí. Entonces, esas dos cosas, alabanza y enseñanza, producen unos resultados. El otro tiene lengua, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¡Aleluya! Para hay uno que se le estaba cayendo la cabeza. Bueno, seguimos en el 14. ¿Dónde íbamos? 26. Seguimos con el 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. O sea, cuando vienen los mensajes en lenguas,
Entonces no es para que toda la congregación se ponga a hablar en lenguas, es para estar atentos, porque ese es un don que va a producir una interpretación. Hay don de lenguas y don de interpretación. Entonces, por eso dice, hablen 2 o 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, no para los demás. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No es el que habla en lenguas ni el que interpreta el que determina si eso es una profecía o no. Son los demás los que están oyendo. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Por eso en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso por allí 20 o 21 o 22 dice, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Porque hay falsas profecías. ¿Han oído lo que pasó aquí en Colombia con una pastora que se la encontraron por allá en Dubái? Que ese es Las Vegas de los árabes. Eso es mucho más lujoso y mucho más caro que Las Vegas en los Estados Unidos. Gastándose los millones que le ha sacado a la gente aquí, se llama que la iglesia de la profecía. ¿Ah? Esa misma. Y ellos son los que le dicen a la gente, el supuesto profeta va y se le acerca al oído y le dice algunas cosas. Eso no es profecía. La profecía se opera en la congregación. La persona que tiene un mensaje se levanta y da el mensaje, y otro que tiene la interpretación da la explicación en el lenguaje materno. Eso es profecía en la iglesia, no es como la del Antiguo Testamento. Vea, los profetas del Antiguo Testamento tenían una misión muy diferente. ¿Por qué? Cuando Dios dio la ley a Israel, designó el sacerdote como maestro de la ley. De los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley porque es mensajero de Jehová. Dice en Malaquías capítulo 2, ahí lo pueden buscar. Pero como los sacerdotes se corrompieron y dejaron el pacto de Leví, el Señor los hizo viles y más bajos que el pueblo. Entonces por eso el Señor se levantó los profetas. Por eso dice la ley y los profetas. La ley fue el primer orden y los profetas vinieron porque los sacerdotes se corrompieron. Entonces, sí, siga poniendo ahí eso, para que lo vean. Si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí que yo os dañaré la sementera y os echaré el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envío este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. 5. Mi pacto con Leví fue de vida y de paz, los cuales cosas le di para que me temiese, tuvo temor de mí y delante de mí nombre estuvo humillado. Siga. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque es mensajero de Jehová, de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar
a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ya, está ahí. Entonces, como ellos se corrompieron, entonces Dios levantó un orden que se llamó los profetas. El profeta era un hombre que aparecía repentinamente en el escenario de Israel. Y el profeta tenía una misión que se reduce a dos palabras. El profeta fue levantado para denunciar y anunciar. Denunciar la corrupción que había en el santuario con los sacerdotes. Denunciar la corrupción que había en la casa del rey, en la casa de los príncipes. Denunciar la corrupción que había en el pueblo y anunciar los juicios de Dios que vendrían por ello. Y cuando estaban en aflicción o en el exilio o en angustia, entonces anunciaban las promesas de restauración para consolarlos. O sea que la función del profeta estaba en esas dos cosas: denunciar y anunciar. Porque Israel era una nación teocrática. Cuando el Señor los sacó de Egipto, le dijo: si vosotros oyereis mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Entonces, Israel era una nación teocrática, gobernada por Dios a través de Moisés, Josué, los jueces y la monarquía. Y era una nación donde Dios les había dado una ley para que actuaran, así como una nación cuando se emancipa. Cuando Colombia se emancipó de España, ¿qué hizo? Una constitución para gobernarse. Cuando Dios emancipó a Israel de Egipto, le dio una ley para que se gobernase. Y designó a los sacerdotes para que enseñaran esa ley. Pero como ellos se corrompieron, entonces Dios levantó un nuevo orden que se llamó los profetas. Y el profeta tenía esa doble función: denunciar y anunciar. Entonces el profeta del Nuevo Testamento no es eso. Yo no estoy aquí para denunciarles el pecado, porque no sé aquí quién esté pecando. Entonces, esa era otra administración, otra dispensación, otro tratamiento de Dios con la nación de Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Todos los que hemos obedecido el Evangelio hemos sido incorporados en la iglesia y somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Entonces, el asunto es completamente diferente. Entonces sigamos tranquilos que tenemos vida eterna. No se preocupe porque todavía está claro. Así que los profetas hablen 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Por ejemplo, si el hermano Reinel se levanta hablando en lenguas y después la continuación del mensaje le llega aquí al hermano Ezequiel, entonces el hermano dijo lo que debe ser y se sienta y el otro sigue. Podréis profetizar 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro, calle el primero. Calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, o sea, animados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
No es que el que está bajo la unción de la profecía no sabe lo que está haciendo, no. En el día de Pentecostés, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, pero él estaba al tanto de todo. Dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, estos no están borrachos como vosotros suponéis. Él estaba en sus cabales. Porque el estar lleno del Espíritu Santo no quiere decir que uno está fuera de órbita. No, uno está en sus cabales. Aleluya. Vamos a terminar ya casi. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Vuestras mujeres cállenles en la congregación, porque no es permitido a la mujer hablar. Aquí no está hablando de predicar. Hablar es una cosa, predicar es otra cosa y enseñar es otra cosa. Lo que está diciendo el apóstol es que las mujeres no hablen, porque habían mujeres que interrumpían. Entonces por eso el versículo siguiente dice, si quieren saber algo, pregúntenle en la casa al marido, porque las mujeres estaban separadas de los hombres. Porque en el templo en Jerusalén y los primeros cristianos heredaron muchas cosas del judaísmo. En el templo en Jerusalén habían 4 patios. El central era el de los sacerdotes, allí solo podían entrar ellos. El segundo, el de los varones israelitas, allí no podían entrar las mujeres. El tercero era el de las mujeres y el cuarto el de los gentiles, los arrimados, que venían de lejos a arrimarse para coger una bendicioncita ahí del Dios de Israel. Entonces, como ellos estaban separados, seguramente separaron a las mujeres para decir, oye, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Entonces, que la mujer no hable. Y aquí en Colombia ha pasado eso, ha pasado que hay mujeres que se le han levantado al pastor para cuestionarle que usted está predicando. Eso ha pasado aquí, en los años que ha pasado. Y allá en la central de Cali, ahí se han levantado unos profetas desde el comienzo. Ahora ya no hay. Gloria a Dios. Cuando estaba el hermano Ezequiel, yo fui a predicar y se me pararon 2 ahí a profetizar. Entonces, eso ha sucedido. Porque hay gente que creen ser lo que no son. Entonces, lo que le está diciendo a la mujer no es que no predique. Porque si la mujer predica en la casa, predica en la vecindad, predica en el mercado, ¿por qué no puede predicar en el templo? Lo que la mujer tiene que hacer es no invadir el terreno del pastor. Predicar es exponer el evangelio, presentar la salvación. Pero la enseñanza de la doctrina es oficio del pastor, porque él es la autoridad en la iglesia. Allá en 1 de Timoteo capítulo 2, también dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue primero y después la mujer. Y el hombre no fue engañado, sino la mujer fue engañada, fue seducida y fue envuelta en transgresión. Por eso no hay pastoras. Esas pastoras que hay por ahí son unas atrevidas. Pastoras no hay. Hay pastores. La esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor, la ayuda idónea del pastor. Aleluya. No hay pastoras. ¿Por qué? Porque la mujer es más susceptible de ser engañada, porque la mujer es más corazón que cabeza. Sí, la mujer es más corazón que cabeza. Entonces, por eso a la mujer lo que le está restringido en la iglesia es la autoridad.
La mujer, lo que hace la iglesia, puede predicar, puede enseñar a las hermanas, puede enseñar a los niños, porque enseñar a los niños es evangelizar a largo plazo, pero la mujer está bajo la autoridad del pastor. Y no solamente la mujer, los jóvenes también están bajo la autoridad del pastor, los ancianos también, los diáconos, porque el pastor es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Simplemente lea las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3 y fíjese que el reconocimiento que el Señor le da, se lo da al pastor y los reclamos también. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia que has sufrido, que has soportado, pero tengo contra ti, no contra la iglesia, que permite la doctrina de los nicolaitas, que permite la doctrina de Balaán, que permites a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar a los hermanos a fornicar y a ofrecer sacrificios a los ídolos. O sea, la reprensión venía para el pastor, como también la alabanza. Yo conozco tus obras, tu paciencia, tu arduo trabajo que has sufrido, que has soportado, pero Él no pasa por alto si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Lea las 7 cartas, escribe al ángel de la iglesia. Ángel quiere decir mensajero. No tenemos alas, pero eso es lo que somos. Escribe al ángel de la iglesia y lo exhorta, lo amonesta, pero también le da el reconocimiento. O sea, y además dice Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el éxito de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. ¿Para qué? Como aquellos que tienen que dar cuenta para que no lo hagan gimiendo, llorando, sino con alegría. Aleluya. 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 Entonces lo que allí se prohíbe es que la mujer hable. Y uno ve en la congregación, a veces, no están hablando, no están cuestionando al pastor, pero están hablando ahí entre. Yo recuerdo una hermana de aquellos tiempos, de los años 80, que muchas veces cuando el hermano Zúñiga estaba predicando, y ella estaba en la plataforma, decía, es decir, no hablaba, pero estaba señalando, así que no aceptaba lo que el predicador estaba diciendo. Y era una líder, pero se fue para el otro lado, porque no hay quien se rebele contra Dios y le vaya bien. Eso es pelea de tigre con burro amarrado. Rebelarse contra Dios es pelea de tigre con burro amarrado. Usted tiene el derecho de preguntar y decir por qué se cree esto, o por qué hacemos esto, o por qué hacemos lo otro. Pero lo que no tiene derecho es a rebelarse contra Dios, ni contra la autoridad que Dios ha establecido. Porque el que se rebela, no hay barranco que lo atranque. Se va cuesta abajo. Aleluya. Así que si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el que ignora, ignore. Pero, como dice el versículo final, mas el que ignora, ignora. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo no estaba impidiendo, sino regulando el uso de las lenguas. Usted
necesita recibir el Espíritu Santo y la señal de recibirlo es hablar en otras lenguas. No confunda el fruto de arrepentimiento con el fruto del Espíritu. Cuando uno se arrepiente y se convierta, dejó el pecado y el mundo atrás. Ese es el fruto del arrepentimiento. Para tener el fruto del Espíritu, se necesita recibir el Espíritu Santo, porque no es el fruto del cristiano, sino el fruto del Espíritu, que Él lo produce. Amor, gozo, paz, eso viene de Dios a nosotros. Tolerancia, benignidad, bondad, fe, eso es de nosotros hacia el prójimo. Los otros tres es mansedumbre, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza de nosotros hacia Dios. Así que entonces, hermanos, relean eso, ojalá 50 o 100 veces, hasta que se le grabe en el disco duro. Y entonces ya no estarán ustedes suponiendo o adivinando o pensando, ¿no? Ya ustedes están claros en estas cosas. Aleluya. Así que el que no ha recibido el Espíritu Santo, el Señor está con él. Pero el Señor no quiere solamente estar contigo, sino quiere estar en ti. Eso se lo dijo a los discípulos. Os daré otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad que está con vosotros y será en vosotros. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya. Creo que está bueno hasta ahí, ¿no? Aleluya. Dejémoslo de ese tamaño y ahí tienen todo ese material para que lo repasen. Recuerde que el Señor no nos comparó con pollos, porque los pollos comen entero. Nos comparó con ovejas que son rumiantes, que no se comen entero lo que oyen, sino que van y verifican. ¿Quiere ser noble? Los hombres de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras a ver si estas cosas eran así. Así que llénese de nobleza. Aleluya. 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 Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No quieren levantarse y darle la gloria a Él? Al Rey de los siglos, al Rey.